La traición definitiva. Un Lamborghini amarillo canario y el futuro robado. Hola a todos. Antes de sumergirnos en esta historia que les hará cuestionar todo, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras narraciones impactantes. Y si esta historia les llega al corazón, por favor, denle un me gusta. ¿Cuál es la traición más profunda que una mujer puede enfrentar? ¿Es el aguijón de la infidelidad? ¿O es la fría y dura verdad de que el hombre que juró protegerte a ti y a tu hijo por nacer cambiaría vuestro futuro por una emoción fugaz? Para Sofía, una futura madre, la traición definitiva no fue solo una aventura. Fue un símbolo amarillo canario de 700 caballos de fuerza de la mentira de su esposo. Un Lamborghini que él compró para otra mujer, mientras Sofía, con su hijo en brazos, se quedaba varada, esperando un autobús urbano. Esto no es solo una historia sobre engaños, es sobre la colisión catastrófica de mentiras, lujo y la lucha por una vida que fue robada a plena luz del día. El sol de agosto era un matón malévolo que oprimía la ciudad de Puerto Escondido con una palma gruesa y húmeda. Sofía se movió en el duro plástico del banco de la parada de autobús, el vinilo pegándose desagradablemente a la parte posterior de sus muslos. Cada movimiento era una negociación ahora, una cuidadosa orquestación de su vientre hinchado y su espalda dolorida. Con 7 meses de embarazo, el mundo se había convertido en un paisaje de pequeñas y agudas incomodidades. El calor irradiaba en ondas brillantes desde el asfalto, y el aire denso con el olor a gases de escape y basura caliente se sentía demasiado pesado para respirar. Su teléfono, sostenido holgadamente en su mano húmeda, mostró una advertencia de batería baja por tercera vez. 2%. Reflejaba sus propios niveles de energía. Miró el último mensaje de su esposo, Mateo. Hola, cariño. Lo siento mucho. Un problema enorme con un cliente acaba de surgir. No puedo escaparme. El viejo coche sigue en el taller, así que tendrás que tomar el autobús. Te lo compensaré. A lo grande. Te quiero. Había leído las palabras una docena de veces en la última hora. Una punzada familiar de decepción. Una que había estado sintiendo cada vez más últimamente, se instaló en su pecho. No era el autobús. No le importaba el autobús, en realidad. Era el peso acumulado de estas cancelaciones de última hora. Las emergencias de clientes que siempre parecían ocurrir fuera del horario laboral. Su Honda Civic de 2012, su fiel y poco glamuroso carruaje, había muerto la semana pasada. El mecánico, un hombre canoso llamado Paco, había chasqueado la lengua y le había dado un precio que le hizo apretar el estómago. «Es la transmisión, señora», había dicho, limpiándose la grasa de las manos con un trapo ya sucio. Para un coche de esta edad, es mejor que ponga ese dinero para un pago inicial de algo nuevo. Ella y Mateo habían discutido sobre ello esa noche. O más bien, ella había intentado discutirlo, armada con hojas de cálculo y proyecciones de presupuesto para la llegada del bebé, mientras Mateo se desplazaba por su teléfono, su rostro iluminado por la fría luz azul. «No podemos permitirnos un coche nuevo ahora mismo, Mateo», había dicho ella, su voz suave pero firme. «No con el bebé en camino. Tenemos la cuna, el cochecito, las facturas del hospital. Necesitamos ahorrar cada centavo». «Sofía, relájate», suspiró él, sin levantar la vista. «Estoy a punto de cerrar un trato enorme. La comisión será gigantesca. Tendremos un coche nuevo, uno seguro, un SUV para la familia». Para la familia.
Las palabras habían sido un bálsamo, luego una promesa del futuro al que se aferraba. Ahora, esperando en la parada del autobús, se sentían huecas. El autobús número 14 llegaba tarde. Por supuesto, una gota de sudor trazó un camino desde su sien hasta su mejilla. Se abanicó con un recibo de supermercado arrugado de su bolso, lo único que pudo encontrar. Sintió un aleteo profundo dentro de ella, el bebé moviéndose. Un pequeño y secreto consuelo. Solo somos nosotros por ahora, pequeño, pensó. Papá está ocupado. Cerró los ojos, tratando de imaginarse a Mateo. No la versión distraída y obsesionada con el teléfono de los últimos meses, sino el Mateo con el que se había casado. El que podía hacerla reír hasta llorar. El que le había tomado la mano a través de 2 abortos espontáneos agonizantes, susurrando: «Somos un equipo. Superaremos esto». ¿Dónde estaba ese hombre? Parecía estar desvaneciéndose, reemplazado por un extraño que hablaba en jerga de negocios y olía ligeramente a un perfume caro que ella no reconocía. El calor opresivo la estaba mareando. Una anciana, con un rostro amable y arrugado, y un carrito de la compra lleno de verduras, se sentó en el otro extremo del banco. «Día terrible para esperar aquí, querida», dijo la mujer, su voz áspera pero suave. «Especialmente en tu estado». Sofía esbozó una débil sonrisa. «Ni me lo digas. El único día que necesito un coche, y decide morirse hoy». Los hombres y sus máquinas, la mujer, que se presentó como la señora García, se rió entre dientes. «Mi Alberto, que Dios lo tenga en su gloria, pasaba más tiempo debajo de su Ford que en la casa. Pero siempre estaba ahí cuando lo necesitaba. Eso es lo importante». La sonrisa de Sofía se tensó. «Eso es lo importante». Un rugido bajo y gutural atravesó el zumbido de la ciudad. No era el sonido de un autobús. Era algo completamente diferente. Un ruido tan primario y poderoso que hizo que el suelo pareciera vibrar. Tanto Sofía como la señora García giraron la cabeza. A 15 kilómetros de distancia, en el santuario climatizado de lujo sobre ruedas, el rugido del Lamborghini era una sinfonía. «Escuche ese motor», dijo el vendedor, Carlos, con su voz untuosa y reverente. Era un hombre de ángulos afilados y sastrería cara. Su sonrisa, un corte depredador y cegadoramente blanco. «Eso no es solo un coche, señor Robles. Eso es una declaración. Eso es una obra maestra, PBO12 de 6.5 litros. Es una demostración de que usted ha llegado». Mateo Robles estaba de brazos cruzados. Una sonrisa jugaba en sus labios. Llevaba un traje gris ajustado, sin corbata. Los 2 primeros botones de su impecable camisa blanca desabrochados. Parecía en todo momento el amo del universo que pretendía ser. A su lado, una mujer chilló. Su voz un contrapunto agudo al bajo del motor. Su nombre era Valeria Rojas, y era una obra de arte por derecho propio. 24 años, con el pelo color medianoche y un cuerpo esculpido por el pilates y la ambición. Estaba envuelta en un vestido rojo que parecía haber sido pintado. Se aferró al brazo de Mateo, sus uñas perfectamente cuidadas, de un carmesí vibrante contra su manga. «Oh, es una bestia», arrulló, pegándose a él. «Es perfecto. El amarillo es tan yo». El coche en cuestión era un Lamborghini Aventador Último, una obra maestra de edición final de la ingeniería italiana. Su color, un tono llamado giallo auge, era tan brillante que era casi violento. Se sentaba bajo los focos de la sala de exposición,
como un feroz insecto futurista. Todo líneas afiladas y ventilaciones agresivas. Ciertamente es mucho amarillo, dijo Mateo. Un destello de algo parecido a la duda o la culpa cruzando su rostro antes de que lo enmascarara con otra sonrisa confiada. Se vio reflejado en el pulido suelo de la sala de exposición. El exitoso asesor financiero, la hermosa mujer en su brazo, el superdeportivo a sus pies. Esta era la imagen que había estado persiguiendo. Este era el antídoto a la asfixiante domesticidad que le esperaba en casa. La charla sobre pañales, presupuestos y sedanes sensatos. El último es el último de su tipo, ronroneó Carlos, rodeando el vehículo como un tiburón. Ya no fabrican BP12 de aspiración natural. Esto no es solo una compra, es una inversión, una pieza de historia. El teléfono de Mateo vibró en su bolsillo. Lo ignoró. Probablemente era Sofía preguntándose dónde estaba. Había enviado el mensaje de texto hacía una hora, la mentira fluyendo de sus dedos con facilidad practicada. Problema con el cliente. Era su excusa favorita. Una frase mágica que ponía fin a toda discusión. Su verdadero cliente era Valeria, una aspirante a influencer de Instagram que había conocido en un bar en la azotea hacía 2 meses. Era embriagadora, un torbellino de fiestas, etiquetas de redes sociales y adoración desinhibida. Con ella, no era solo Mateo, el futuro padre con una hipoteca. Era M, el benefactor poderoso y generoso que podía hacer realidad sus sueños. Y bien, ¿qué te parece?, susurró Valeria, con los labios cerca de su oído. ¿Podemos llevárnoslo a casa hoy? El precio era astronómico, 353 euros, más impuestos y tasas. Era más que el pago inicial de su casa. Para permitírselo, no solo había usado la comisión de su último trato, había hecho algo mucho más imprudente. Había liquidado una cuenta de inversión conjunta, una que él y Sofía habían estado construyendo durante 10 años. Era su nido, el fondo que ella pensaba que era intocable, destinado a la futura educación y emergencias de su hijo. En su mente, lo había justificado. Recuperaría el dinero 10 veces más con el próximo gran trato. Esto era solo una reasignación temporal de activos, un préstamo puente hacia una vida mejor y más emocionante. La documentación está lista para su firma, dijo Carlos, señalando una oficina con paredes de cristal. Ya hemos comprobado su crédito. Todo está en orden. Podemos tener el vehículo detallado y listo para usted en 1 hora. ¿1 hora? Valeria hizo un puchero. Pero quiero publicarlo ahora. La iluminación aquí es perfecta. Sacó su teléfono, un iPhone de oro rosa con una funda incrustada de diamantes. Comenzó a tomar fotos, posando seductoramente contra el capó amarillo. Coche nuevo, vida Lambo, bendecida, me ama. Mateo la observó, una sensación hueca comenzando a formarse en su estómago. Estaba pagando por esto. No solo el coche, sino toda esta actuación. Pensó en Sofía, en sus cuidadosas hojas de cálculo y sus suaves preocupaciones. Ella estaba guardando cupones para la fórmula del bebé, mientras él estaba a punto de gastar $500,000 en un juguete para una mujer que ni siquiera sabía que su apellido era Robles, no M. Otro zumbido en su bolsillo. Sacó su teléfono, un mensaje con una foto de Sofía. Era una selfie de ella en la parada del autobús, su rostro cansado, pero con una sonrisa dulce forzada. El pie de foto decía: aventuras en el transporte público. Espero que lo del cliente vaya bien. No trabajes hasta muy tarde. El bebé y yo te extrañamos.
Besos. Por una fracción de segundo, los dos mundos chocaron en su mente. La parada de autobús calurosa y polvorienta y la sala de exposición fría e impecable. El amor desinteresado en el texto de su esposa y el afecto transaccional de la mujer posando para selfies. El peso de su hijo por nacer y la frívola y chillona vanidad del coche amarillo. La culpa, aguda y ácida, subió por su garganta. Podía detener esto. Podía irse ahora mismo. Podía disculparse con Carlos. Decirle a Valeria que era una broma. Ir a la parada del autobús y llevar a su esposa embarazada a casa. Podía confesar, rogar perdón e intentar salvar la vida que habían construido. Cariño. La voz de Valeria interrumpió sus pensamientos. Estaba sosteniendo su teléfono, encuadrándolo a él y al coche en una selfie. Sonríe. Nuestros seguidores necesitan ver al hombre guapo que me consiente. La miró, a su rostro impecable y expectante. Miró el coche, un monumento al hombre que desesperadamente quería ser. Y luego miró su teléfono, a la foto de su esposa. Con un pulgar tembloroso, borró el mensaje. Se volvió hacia Carlos, la decisión tomada. «Vamos a firmar los papeles». Forzó una sonrisa para la cámara de Valeria. El flash lo cegó momentáneamente. En ese flash, selló su destino, comprando no solo un coche, sino la ruina de su propia vida. El autobús finalmente llegó con un silbido hidráulico, deteniéndose con un gemido frente a la parada. Las puertas se abrieron, revelando a un conductor de aspecto cansado y a un puñado de pasajeros bañados por la enfermiza luz interior amarilla. Sofía se levantó del banco, su cuerpo protestando con una serie de dolores sordos. Le hizo un pequeño y agradecido saludo a la señora García, quien le devolvió el gesto con simpatía. El viaje a casa fue un borrón de movimiento oscilante y las luces nocturnas de la ciudad desdibujándose a través de las sucias ventanas. Sofía apoyó la cabeza contra el cristal frío, su teléfono ahora completamente muerto. La falta de conexión la hizo sentirse aún más aislada. Estaba sin ataduras, flotando en un mar de extraños, mientras su esposo estaba lidiando con su gran cliente. Cuando llegó a su calle, una tranquila calle arbolada de casas suburbanas modestas pero bien cuidadas, la oscuridad se había asentado por completo. Caminó penosamente por la acera hasta su pequeña casa de 2 pisos, aquella en la que habían invertido todos sus ahorros. La luz del porche estaba apagada. Mateo ni siquiera había llegado a casa antes que ella. Dentro, la casa estaba en silencio e inmóvil. Se sentía vacía, amplificando su propia soledad. Dejó caer su bolso en la mesa de la entrada, las llaves tintineando ruidosamente en el silencio. Fue directamente a la cocina. Bebió un vaso de agua antes de enchufar su teléfono al cargador de pared. Mientras se encendía, se movió por las habitaciones, su instinto de anidación activándose. Enderezó un marco de fotos torcido, una foto de ella y Mateo el día de su boda, ambos radiantes e increíblemente jóvenes. Recogió uno de sus calcetines sueltos del suelo de la sala de estar y lo puso en el cesto de la ropa sucia. Estos pequeños actos de cuidado, una vez una fuente de consuelo, ahora se sentían como cuidar un museo de una vida que se estaba desvaneciendo. Su teléfono cobró vida, y una cascada de notificaciones inundó la pantalla. Correos electrónicos, mensajes de texto de su hermana Ana, y una docena de alertas de redes sociales. Las deslizó, su pulgar moviéndose con hábito practicado. Abrió Instagram.
su mente buscando un momento de distracción sin sentido. Se desplazó por fotos de cenas de amigos, el nuevo cachorro de un primo, un anuncio patrocinado de leggings de maternidad. Y entonces lo vio. No estaba en su feed principal. Era una historia reposteada por una chica con la que había ido a la escuela secundaria, alguien que apenas conocía, que seguía una cuenta de chismes de toda la ciudad. El nombre de la cuenta era Vistas de Puerto Escondido, y se especializaba en avistar celebridades locales y ultra ricos. El video era corto, solo 15 segundos, y grabado desde el otro lado de la calle de la concesionaria de Lamborghini. La calidad era granulada, pero el sujeto era inconfundible. Un superdeportivo amarillo canario, tan vívido que parecía brillar. Un hombre con un traje elegante sostenía la puerta del pasajero abierta para una mujer deslumbrante, con un vestido rojo ajustado. La mujer se deslizó en el coche, lanzando un beso a la persona que filmaba, antes de que el hombre cerrara la puerta. Luego caminó hacia el lado del conductor, e incluso desde la distancia, incluso en la grabación inestable, Sofía reconoció su forma de caminar. El paso confiado, la forma de sus hombros. Era Mateo. El pie de foto del video decía: parece que el financiero de Puerto Escondido, Mateo Robles, acaba de gastar $500,000 en un nuevo Lambo para la influencer Izzy Rojas. Algunos chicos tienen toda la suerte. Lamborghini, Puerto Escondido, vida de lujo. A Sofía se le cortó la respiración. Su corazón comenzó a latir con un ritmo frenético y doloroso contra sus costillas. No podía ser. Un error. Otro Mateo Robles. Tenía que ser. Sus manos temblaban mientras tocaba la etiqueta de Izzy Rojas. Su perfil era público. La última publicación de hacía 2 horas era una selfie de alta resolución, con iluminación profesional. Isabela Rojas estaba apoyada en el capó del Lamborghini amarillo, su expresión un puchero perfecto. El pie de foto era una cadena de hashtags. Coche nuevo. K. Vida Lambo. Bendecida. Me ama. Consentida. El mundo de Sofía se inclinó sobre su eje. Hizo zoom en la foto. En el reflejo de la reluciente ventana de la sala de exposición detrás de Isabela, apenas pudo distinguir una figura distorsionada. Un hombre con un traje gris, sosteniendo un teléfono, sonriendo. El mismo traje gris que Mateo había usado para ir a trabajar esa mañana. El aire salió de sus pulmones con un silbido, como si le hubieran dado un puñetazo. El teléfono se le resbaló de los dedos, cayendo al suelo de madera. Se aferró al borde de la encimera de la cocina. Sus nudillos se pusieron blancos. El linóleo se sintió de repente frío bajo sus pies descalzos. Problema con el cliente. Te lo compensaré. A lo grande. No podemos permitirnos un coche nuevo ahora mismo. Estoy a punto de cerrar un trato enorme. Tendremos un coche nuevo, uno seguro, un sub para la familia. Las mentiras, una tras otra, resonaron en su mente. Cada una nueva puñalada de traición. Esto no era un SUV. Esto no era para la familia. Esto era un monumento a su engaño, comprado para otra mujer. Una mujer la mitad de su edad, con un cuerpo perfecto y un perfil público que transmitía la humillación de Sofía al mundo. Y él lo había pagado, mientras su esposa embarazada, la madre de su hijo, estaba sentada en el calor sofocante de una parada de autobús, porque su coche compartido era demasiado caro de reparar. Una ola de náuseas la invadió. Tropezó hasta el fregadero, su cuerpo convulsionando, pero nada salió.
Solo había la agonía seca y desgarradora de una traición tan profunda que se sentía física. El bebé pateó con un golpe fuerte y repentino, como si pudiera sentir la angustia de su madre. Sofía se abrazó el vientre, un instinto protector primario apoderándose de ella. «Está bien», susurró, su voz, una cosa ahogada y rota. «Está bien, pequeño. Mamá está aquí. No supo cuánto tiempo estuvo allí, congelada en la cocina silenciosa. La prueba digital de la traición de su esposo brillando en el suelo a pocos metros de distancia. 10 minutos. 1 hora. El tiempo había perdido todo significado. Solo existía el antes, la mujer ingenua y confiada que había esperado el autobús, y el después, esta persona destrozada, de pie entre los escombros de su vida. Entonces lo oyó. El sonido de una llave en la puerta principal. Levantó la cabeza de golpe. Una oleada de adrenalina fría y aguda atravesó el shock. Él estaba en casa. Estaba entrando en esta casa, su casa, esperando encontrar a su obediente esposa embarazada, esperándolo. Mateo entró en la entrada, tarareando suavemente para sí mismo. Llevaba un ramo de claveles del supermercado, su olor barato y empalagoso llenando el aire. La vio de pie en la cocina, su rostro pálido y surcado de lágrimas. «Sofía, hola, ¿qué pasa?», preguntó, su propia sonrisa, vacilando. Inmediatamente entró en modo de control de daños. «Cariño, lo siento mucho por hoy. Este cliente, el señor Sterling, fue implacable. Ya sabes cómo es. Te traje estos para pedirte perdón». Le ofreció las flores. Sofía solo las miró fijamente. Claveles, las flores más baratas de la tienda. Un gesto patético e insultante. No dijo nada. Su silencio le resultó más inquietante que un grito. «Sofía, háblame. ¿Estás bien? ¿Es el bebé?». Dio un paso hacia ella, su expresión una máscara de preocupación fingida. Finalmente, encontró su voz. Era tranquila, pero tan dura y afilada como un trozo de cristal. «¿Quién es Isi Rojas?». Mateo se congeló. El nombre flotó en el aire entre ellos, denso y condenatorio. Parpadeó, su mente, acelerada, buscando una mentira plausible. Se había preparado para lágrimas, para el enfado por haberla dejado en la parada del autobús. No se había preparado para esto. «No sé de qué estás hablando», balbuceó, su encanto practicado desmoronándose. «¿No lo sabes?». La voz de Sofía se elevó, ganando fuerza. «Es una influencer. Es hermosa. Y aparentemente es la orgullosa nueva dueña de un Lamborghini amarillo. Un regalo, al parecer, de un financiero llamado Mateo Robles». Señaló con la barbilla hacia el suelo. «Sus 300,000 seguidores están muy contentos por ella. Deberías ver los comentarios». El rostro de Mateo se puso blanco. Vio su teléfono en el suelo, la pantalla aún iluminada con el rostro sonriente y complaciente de Isabela. Estaba atrapado, completa y totalmente atrapado. El tiempo de las mentiras había terminado. Ahora venía la manipulación. «Sofía, no es lo que parece», dijo, bajando la voz, tratando de sonar razonable, tranquilizador. «Isabela es una cliente muy importante y de alto patrimonio. El coche es un gasto de negocios, es un arrendamiento, es complicado, una forma de gestionar activos para fines fiscales. No lo entenderías». «¿Un gasto de negocios?». Sofía soltó una carcajada, un sonido amargo y roto. «Le compraste a otra mujer un superdeportivo de $500,000 como gasto de negocios, el mismo día que me dijiste que no podíamos permitirnos arreglar nuestro Honda.
«Estás histérica», espetó él, su miedo convirtiéndose en ira. «Son las hormonas. Estás embarazada y estás reaccionando de forma exagerada. Es un coche. Por el amor de Dios». «¡Un coche!», gritó ella, la palabra desgarrándose de su garganta. «Esto no se trata del coche, Mateo. Se trata de que me mientas. Se trata de que me dejes a mí, tu esposa embarazada, varada en una parada de autobús, mientras estabas comprando regalos para tu cliente». Escupió la palabra como si fuera veneno. «Baja la voz», siseó él, mirando nerviosamente hacia las ventanas. «Los vecinos oirán». «No me importan los vecinos». Sofía estaba sollozando ahora, con grandes respiraciones entrecortadas. «Me importa el hecho de que mi esposo, el hombre que se supone que es mi compañero, está viviendo una vida completamente diferente a mis espaldas. ¿Qué más me has mentido, Mateo? ¿Qué más?». No tuvo respuesta. Simplemente se quedó allí, agarrando el ridículo ramo de claveles, el olor de su traición, llenando el hogar que acababa de profanar. Miró a su esposa, su cuerpo hinchado con su hijo, su rostro una máscara de dolor inimaginable, y sintió un destello de la verdad. Esto no era un error que pudiera arreglar con flores o una explicación suave. Esto era un evento a nivel de extinción, y él había sido el meteoro. Sofía se secó los ojos con el dorso de la mano. Una repentina y escalofriante calma se apoderó de ella. «Vete», dijo, su voz baja y firme. «¿Qué? Vete de mi casa. Sofía, sé razonable. Esta también es mi casa. Podemos hablar de esto por la mañana cuando te hayas calmado». «Ya no hay nosotros», dijo ella, la finalidad en su tono enviando un escalofrío genuino por su espalda. «Tomaste tu decisión hoy en esa concesionaria. Ahora yo estoy tomando la mía. Coge tus flores y vete». Le dio la espalda, abrazándose el vientre de nuevo, protegiendo a su hijo del hombre que ahora era un extraño. Después de un momento de silencio atónito, Mateo dejó caer los claveles al suelo, se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él. El clic del pestillo resonó en la casa silenciosa, el sonido de una vida rompiéndose en dos. La primera llamada telefónica que hizo Sofía fue a un vacío de sus propias lágrimas. Marcó el número de su hermana por memoria muscular, su pulgar deslizando torpemente la pantalla. Ana contestó al segundo timbrazo, su voz un sonido brillante y alegre de un mundo que ya no existía. «Hola, extraña. Estaba a punto de enviarte un mensaje. ¿Cómo te sientes? ¿Disfrutó el bebé de su primer viaje en autobús?». Sofía abrió la boca con la intención de formar palabras, pero lo que surgió fue un sonido crudo y primario de angustia, un sollozo arrancado de lo más profundo de ella. La presa cuidadosamente construida de su compostura no solo se rompió, sino que detonó. Y el peso horripilante de la traición del día salió rugiendo en un torrente de dolor incoherente. «¡Guau! ¡Guau! Sofía, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa?». La voz de Ana instantáneamente perdió su ligereza, volviéndose aguda con alarma. «Sofía, háblame. ¿Estás herida? ¿Es el bebé?». «Él…». Sofía jadeó, tratando de tomar suficiente aire para hablar. «Mateo, hay un coche. Otra mujer». Las palabras eran fragmentos irregulares, pedazos de una pesadilla que no podía articular. A través de respiraciones entrecortadas y sollozos temblorosos, la historia se desbordó. Un mosaico roto de la parada del autobús, el condenatorio feed de Instagram, las mentiras huecas sobre un cliente y los patéticos claveles del supermercado, ahora marchitándose en el suelo de la cocina, como un arreglo floral barato para su matrimonio. Hubo un momento de silencio atónito y gélido al otro lado de la línea.
Cuando Ana volvió a hablar, su voz era irreconocible. Toda la calidez se había quemado, dejando algo frío y duro como acero forjado. ¿Dónde está él ahora? Yo le dije que se fuera, balbuceó Sofía. Se fue. Bien, dijo Ana, la palabra un crujido agudo y definitivo. Cierra las puertas, tanto el cerrojo como la cadena. Voy para allá. Estaré en 20 minutos. No contestes el teléfono si llama. No mires por las ventanas. Solo quédate quieta. Voy en camino. La línea se cortó. Sofía, moviéndose como un autómata, hizo exactamente lo que le dijeron. Fue a la puerta principal. Su mano temblaba mientras deslizaba el pesado cerrojo en su lugar. El sólido golpe resonó en el silencio cavernoso de la casa. Tanteó con la cadena, enganchándola en su ranura. Los gestos se sentían monumentales y desesperadamente inadecuados. Lo estaba encerrando fuera, pero el veneno ya estaba dentro, corriendo por sus venas, manchando cada recuerdo que alguna vez había atesorado. Los 20 minutos que esperó a Ana fueron una eternidad. La casa, una vez su santuario, ahora se sentía como una escena del crimen. Cada foto enmarcada de ellos, sonriendo juntos, era una mentira. Cada mueble que habían elegido era un atrezo para una obra cuyo guión ella nunca conoció. Fiel a su palabra, Ana llegó en 19 minutos, usando la llave de emergencia que Sofía le había dado hacía años. No llamó. Entró como un huracán en miniatura de furia protectora. Sus ojos inmediatamente captaron la escena. Su hermana pálida y destrozada, de pie en medio de la sala de estar, y los claveles esparcidos por el suelo. Con un sonido de puro asco, Ana apartó una de las cabezas de las flores y envolvió a Sofía en un abrazo feroz que parecía que podía mantener sus pedazos rotos unidos. «Lo voy a matar», susurró Ana en su cabello. Su voz temblaba de rabia. «Legalmente sé que no puedo, pero encontraré una manera de desmantelar la vida de ese hombre hasta que se arrepienta del día en que nació». Durante un largo rato, simplemente abrazó a Sofía, dejándola llorar hasta que los sollozos desgarradores disminuyeron a respiraciones agotadas y temblorosas. Luego, guió suavemente a su hermana a la mesa de la cocina, su naturaleza práctica tomando el control. Preparó una taza de té de manzanilla, sus acciones enérgicas y decididas un bálsamo relajante para los nervios destrozados de Sofía. «Bien», dijo Ana finalmente, su voz baja y seria mientras se sentaba frente a ella. «La parte del llanto ha terminado por ahora. Podemos desmoronarnos más tarde. Ahora mismo, nos volvemos inteligentes. Dijiste que él afirmó que ella era una cliente y que el coche era un gasto de negocios». Sofía asintió aturdida, la taza caliente un ancla frágil en el torbellino de sus pensamientos. «Esa es su narrativa», razonó Ana, su mente ya trabajando, elaborando una estrategia. Él te va a pintar como la esposa embarazada, histérica y hormonal que se descontrola porque no entiende su mundo de alto poder. Tenemos que demostrar que eso es una mentira. Tenemos que seguir el dinero. Necesitamos averiguar de dónde vinieron los fondos para esa monstruosidad. Un nuevo tipo de miedo comenzó a colarse, un escalofrío que no tenía nada que ver con el desamor y todo que ver con un pavor frío y práctico. El dinero, sus finanzas, Mateo lo manejaba todo. Él era el experto, el asesor financiero. Ella había confiado implícitamente en él, contenta de mirar los gráficos de tendencia ascendente que él le mostraba cada pocos meses. «Nos va muy bien, cariño», siempre decía con una sonrisa tranquilizadora. «No te preocupes por nada». Ahora, cada una de esas sonrisas parecía una mueca.
Él tiene todas las contraseñas, confesó Sofía, su voz apenas un susurro. La admisión se sintió vergonzosa, como admitir una ignorancia profunda y voluntaria. La banca en línea, las cuentas de inversión, no conozco ninguna de ellas. Nunca pensé que las necesitaría. No es tan inteligente como cree, dijo Ana con gravedad, sacando el portátil de Sofía de su bolso. Hombres como Mateo son arrogantes, y la arrogancia engendra descuido. La casa comenzó. El primer portal fue su cuenta corriente conjunta principal. Mirando la pantalla de inicio de sesión, Sofía sintió una nueva oleada de humillación. Ana comenzó a sugerir contraseñas. Su aniversario, gnomo. Su cumpleaños, entumecido. La fecha de parto del bebé, acceso denegado. Piensa en algo cursi, le indicó Ana. Algo que él habría configurado cuando todavía pretendía ser un buen esposo. La mente de Sofía, entumecida por el dolor, desenterró un recuerdo. Un aniversario temprano, él configurando la cuenta. Con dedos temblorosos, escribió: Sofía Mateo siempre 1. Acceso concedido. La ironía era tan amarga que se sintió como tragar ácido. El resumen de la cuenta se cargó. Sofía entrecerró los ojos, segura de que sus ojos borrosos por las lágrimas la estaban engañando. El saldo era de poco más de 4.000 euros. Debería haber sido 10 veces eso. No, eso no puede ser, murmuró, desplazándose frenéticamente. La hipoteca vence la semana que viene. Mi cheque de autónoma no se ha cobrado. ¿Dónde está? Ana se inclinó más, sus ojos agudos escaneando el historial de transacciones. Ahí, dijo, su dedo señalando la pantalla. Mira, hace 3 días, transferencia bancaria, 50.000 euros. El destino era una cuenta en un banco diferente, una cuenta con un número que no significaba nada para Sofía. La primera capa del engaño había sido desvelada. El nido era lo siguiente. Mateo gestionaba sus inversiones a través de un portal profesional elegante. Sofía recordó que él había configurado la contraseña, riéndose de que ella nunca la adivinaría. Su corazón se hundió. Esto sería imposible. ¿Qué ama más que a ti?, preguntó Ana, su voz desprovista de amabilidad, necesitando ser cruel para ser efectiva. Sofía se encogió. La respuesta era asquerosamente obvia. Pensó en la bestia amarilla brillante de la publicación de Instagram. Con cautela, escribió el nombre del coche, seguido de una secuencia aleatoria de números que a él le gustaban. Aventador se tochue. El portal se abrió. La pantalla se cargó mostrando el resumen de su cartera, en una fuente grande y alegre. El número estaba allí, rotundo y absoluto. 8.000. Sofía dejó de respirar. Su mente simplemente se negó a procesar la información. Era un fallo, un error tipográfico, un error catastrófico. Hace una semana, ella sabía con certeza que esa cuenta había tenido más de 400.000 euros. Era la suma de una década de su ahorro disciplinado, de sus ingresos como autónoma, de sus bonificaciones. Era su futuro. La educación universitaria de su hijo. Su red de seguridad. Con una mano que se sentía desconectada de su cuerpo, hizo clic en el registro de actividad. Solo había una transacción reciente, con fecha de 4 días antes. Era brutalmente simple. Liquidación total de activos. Transferencia de fondos. El dinero se había vaporizado, canalizado a la misma cuenta desconocida que los 50.000 euros de su cuenta corriente. Oh, Dios mío. Sofía respiró,
el sonido ahogado por el silencio de la habitación. La pantalla del portátil parecía pulsar con la magnitud del robo. Se ha ido, Ana. Se lo llevó todo. Se ha ido todo. No solo había usado una comisión. Había destripado todos sus ahorros y los había prendido fuego para calentarse junto a otra mujer. La traición ya no era solo una puñalada al corazón, era una aniquilación financiera. El rostro de Ana era una máscara pálida de furia. «Esto no es solo una infidelidad, Sofía», susurró. «Esto es un gran robo. Esto es fraude». Pero aún no habían llegado al fondo. Impulsadas por una nueva y horrible claridad, siguieron cavando. En las profundidades digitales del ordenador de la oficina de Mateo, revisaron carpetas, una sombría excavación arqueológica en las ruinas de su matrimonio. Encontraron una subcarpeta etiquetada Proyectos Empresariales. Dentro había un documento de préstamo con fecha de 6 meses antes por 100.000 euros. Había falsificado su firma para asegurarlo. Los extractos de tarjetas de crédito vinculados a esa cuenta de préstamo eran un mapa detallado de su aventura. Un viaje de esquí a los Pirineos, del que ella no sabía nada. Cenas en restaurantes, que él había dicho que eran demasiado caros. Recibos de boutiques de diseñadores, donde le había comprado ropa a otra mujer, mientras le decía a Sofía que necesitaban recortar gastos. Cada cargo era otra mentira, otra traición. Sofía sintió una ola de náuseas tan profunda que tuvo que agarrarse al borde de la mesa. Pero el golpe final, el que le destrozaría el alma, aún estaba por llegar. Enterrado profundamente en una carpeta llamada Documentos de Propiedad, anidado entre archivos legítimos, había un escaneo de una carta de aspecto oficial de su prestamista hipotecario. Era un aviso de impago. Mateo había sacado secretamente una segunda hipoteca sobre su casa hace 3 meses, pidiendo prestado contra su capital la suma de 150.000 euros. Su firma en la solicitud era otra falsificación torpe y obvia. No había hecho un solo pago. El banco estaba iniciando procedimientos de ejecución hipotecaria. Iban a perder su casa. El portátil se le resbaló de las manos a Sofía, cayendo sobre la mesa. La habitación comenzó a inclinarse. Las paredes parecían cerrarse. Se deslizó de su silla al suelo, su cuerpo abrumado, incapaz de procesar la magnitud total de la destrucción. Estaba embarazada, a punto de quedarse sin trabajo, y ahora sin hogar. Él no solo la había dejado. Había minado sistemáticamente toda su vida, poniendo temporizadores en bombas financieras y alejándose justo antes de que detonaran, dejándola sola en la zona de la explosión. Sofía, Sofía, respira. Ana estaba en el suelo a su lado, su voz aguda por el miedo, frotándole la espalda en círculos firmes. Mírame, tienes que respirar. Piensa en el bebé. Respiraciones profundas. ¡Ahora! Sofía apretó los ojos, tratando de anclarse a la voz de su hermana. El bebé, su hijo, la única alma inocente en todo esto. Y en esa oscuridad aterradora, un nuevo sentimiento comenzó a agitarse. Comenzó como una pequeña chispa caliente en lo profundo del frío y pesado pavor. Era rabia, una rabia pura, protectora y primal, que nunca había sabido que era capaz de sentir. Era la furia de una madre protegiendo a su cría. Quemó el shock, cauterizó las heridas sangrantes de su corazón y forjó su dolor en algo duro, afilado e irrompible. Sus sollozos cesaron. Su respiración, irregular y superficial,
comenzó a profundizarse y a estabilizarse. Abrió los ojos, y la mirada en ellos hizo que Ana retrocediera ligeramente. La víctima destrozada se había ido. En su lugar había una mujer hecha de hielo y fuego. Se levantó, usando la mesa como apoyo, y se puso de pie con las piernas temblorosas. Su voz, cuando habló, carecía de cualquier temblor. Era la calma en el centro de un huracán. «Búscame un abogado, Ana», ordenó. «No quiero un mediador. No quiero una separación amistosa. Quiero al abogado de divorcios más despiadado y chupasangre de esta ciudad. El tipo de abogado con el que otros abogados tienen pesadillas». Miró alrededor de la habitación, a la casa que él había intentado robarle, y su mirada era aterradoramente clara. Él quería un coche que fuera una declaración. Bien, yo voy a hacer una declaración propia. Él puede haber comprado ese Lamborghini, pero me aseguraré de que sea lo último que posea. ¿Qué harías tú en la situación de Sofía? Deja tu comentario abajo y cuéntanos. Viaje en ascensor al piso 30. Fue un ascenso silencioso y revuelto. Sofía miró su reflejo en las paredes espejadas, apenas reconociendo a la mujer que la miraba. Su rostro estaba hinchado, sus ojos sombreados por el insomnio, pero debajo del agotamiento había una tensión frágil, un hilo tenso. A su lado, Ana proyectaba un aura de confianza desafiante, su mano apoyada tranquilizadoramente en la parte baja de la espalda de Sofía. Las puertas del ascensor se abrieron a un espacio silencioso, similar a una catedral. Esta era la oficina de la doctora Elena Durán, un lugar donde los matrimonios se desmantelaban con precisión quirúrgica. El aire en el interior era fresco y olía ligeramente a aceite de limón y papel caro. Todo era cristal, cromo y tonos de gris, un paisaje de poder calculado que contrastaba fuertemente con la desordenada ruina emocional de la vida de Sofía. Las condujeron a una oficina en la esquina, con una vista panorámica de Puerto Escondido, la ciudad extendiéndose debajo como un mapa. Por un momento, Sofía sintió una oleada de vértigo, una sensación de ser completamente pequeña e insignificante. Entonces, la doctora Elena Durán se levantó para saludarlas. Era una mujer que parecía tallada en granito e intelecto, vestida con un impecable traje de carbón a medida, con un cabello plateado y afilado y ojos que no se perdían nada. Irradiaba una energía que no era reconfortante, sino fortalecedora. No había piedad en su mirada, solo evaluación. Escuchó la historia de Sofía, con las manos entrelazadas, su expresión una máscara de neutralidad profesional. La voz de Sofía, que había comenzado como un frágil susurro, se volvió más firme a medida que hablaba, reforzada por la cartera de pruebas que Ana había organizado. Una Biblia gruesa y condenatoria del engaño de Mateo. Cuando Sofía finalmente guardó silencio, el único sonido fue el zumbido distante de la ciudad. La doctora Durán tomó una respiración lenta y deliberada. El señor Robles no solo ha sido infiel. Señora Robles, comenzó, su voz tan nítida e inflexible como la vista desde su ventana. La infidelidad es una tragedia personal. Lo que él ha hecho es una campaña calculada de guerra económica contra su propia familia. Ha incurrido en un patrón de conducta financiera atroz, incluyendo disipación de activos, transferencia fraudulenta y falsificación. Golpeó con un dedo impecablemente cuidado la solicitud de préstamo falsificada. No solo rompió sus votos matrimoniales, rompió leyes federales y de vivienda. Esta es nuestra ventaja. Es inmensa. Un destello de algo que se sentía peligrosamente como esperanza se encendió en el pecho de Sofía.
¿Qué significa eso para mí, para el bebé? Significa que no solo presentamos una demanda de divorcio y dividimos lo que queda, afirmó la doctora Durán, inclinándose hacia adelante. Sus ojos, que habían sido fríamente analíticos, ahora tenían un brillo de fuego depredador. Lanzamos un ataque. Mañana por la mañana estaré ante un juez, solicitando una orden de restricción ex parte inmediata. Ex parte significa que él no estará allí para discutir. Presentamos nuestras pruebas de su fraude y solicitamos una congelación completa de todos los activos conocidos. Sus cuentas personales, sus cuentas comerciales, cada tarjeta de crédito y ese vehículo ridículo. Recogió la impresión de la publicación de Instagram de Isabela, sosteniéndola entre dos dedos como si fuera un insecto desagradable. La novia, la señorita Rojas, está actualmente alardeando de un activo adquirido fraudulentamente. En el momento en que el juez firme la orden, ese coche legalmente pertenece al patrimonio conyugal, pendiente de disolución. La nombraremos en la demanda como parte de la transferencia fraudulenta y enviaremos un equipo de recuperación para recoger el activo. Me imagino que eso dará para una historia de Instagram bastante convincente. La imagen era tan vívida, tan justa, que una risa cruda y gutural escapó de los labios de Sofía antes de que pudiera sofocarla. Se sintió bien. Pero Mateo es asesor financiero, presionó Sofía, el miedo aún enroscándose en su estómago. Es inteligente, sabe cómo esconder dinero. ¿Qué pasa si ya lo ha movido todo a alguna cuenta offshore que nunca encontraremos? La gente como su esposo son maestros de las 3 C: complacencia, confianza y descuido, replicó la doctora Durán con suavidad. Él cree que es intocable, que es más inteligente que usted, que yo y que todo el sistema financiero. Esa arrogancia es su talón de Aquiles. No anticipará este nivel de contabilidad forense, esta velocidad, esta agresión. Citaremos a su empleador, sus registros telefónicos, todos los bancos con los que haya tratado. Encontraremos el dinero, señora Robles. Hombres como Mateo siempre dejan un rastro. Los últimos vestigios de la esposa asustada y con el corazón roto comenzaron a retroceder, quemados por la fría y clara llama de la estrategia. «Quiero la casa», afirmó Sofía, su voz resonando con una nueva firmeza. «No me importa tanto el dinero. Solo quiero llevar a mi bebé a esta casa. Es el único hogar real que tengo». Por primera vez, la expresión de la doctora Elena Durán se suavizó, casi imperceptiblemente. La casa está en peligro debido a la segunda hipoteca. Probar esa falsificación y lograr que el gravamen sea anulado será nuestra batalla principal. Será una lucha. Pero usted tiene una narrativa poderosa e impecable. Una mujer embarazada cuyo esposo saqueó los ahorros de su vida para comprar un superdeportivo para su amante mientras dejaba a su esposa en una parada de autobús. Los jueces, créalo o no, son humanos. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad intensa y concentrada. El dolor de Sofía fue guardado, reemplazado por un propósito frío e impulsivo. Se convirtió en un elemento fijo en las estériles oficinas de la doctora Durán, una guerrera en ropa de maternidad. Pasó horas encorvada sobre su portátil, cotejando extractos y líneas de tiempo. Su ojo de diseñadora gráfica para el detalle, ahora aplicado a descubrir la arquitectura de las mentiras de su esposo. Ana fue su intendente, asegurándose de que comiera, manteniéndola hidratada y actuando como una feroz guardiana contra el mundo exterior. La transformación de Sofía fue profunda.
La mujer que una vez se sometía a su esposo en cada decisión financiera, ahora hablaba de congelación de activos y mociones de descubrimiento con una fluidez cansada. El bebé pateaba con un golpe fuerte e insistente contra sus costillas, y ella se ponía una mano en el vientre, susurrando: «Estoy luchando por ti. Todo esto es por ti». Ya no era solo una víctima de la historia de Mateo, era la autora de sus consecuencias. El primer dominó cayó una tarde soleada una semana después. Ana irrumpió en la casa, su propio teléfono en la mano, su rostro iluminado con una victoria sombría. «No vas a creer esto», dijo. En la pantalla había un video inestable de un teléfono móvil que ya se estaba disparando en las redes sociales locales. Mostraba a Isabela Rojas en un elegante café al aire libre, conversando con un grupo de amigos igualmente glamurosos. En el fondo, estacionado descaradamente en una zona de carga, estaba el Lamborghini amarillo canario. El video capturó el momento exacto en que una enorme grúa se detuvo, acompañada por dos hombres de traje oscuro. Sofía observó hipnotizada cómo se desarrollaba la escena. Vio la incredulidad en el rostro de Isabela, la forma en que se levantó y se acercó a los hombres, su voz un chillido indignado, incluso en el audio de mala calidad. Uno de los hombres le entregó un documento. La postura confiada de Isabela se desmoronó. Sus amigos estaban filmando ahora, sus expresiones una mezcla de shock y schadenfreude. Mientras el conductor de la grúa enganchaba el magnífico coche, levantando sus ruedas delanteras del suelo con un indiferente gemido hidráulico, el mundo perfectamente construido de Isabela se derrumbó en público. Su vida Lambo estaba siendo remolcada como un espectáculo de humillación. Sofía no sintió alegría. Sintió una profunda y solemne sensación de justicia. Era el primer engranaje que se movía en una gran máquina de ajuste de cuentas que ella misma había puesto en marcha. Mateo descubrió el siguiente engranaje unas horas más tarde. La llamada llegó mientras Sofía revisaba documentos con la doctora Durán en su oficina. Su nombre apareció en la pantalla, y a pesar de todo, su corazón dio un doloroso y reflejo vuelco. Respiró hondo, miró a la doctora Durán, quien le dio un asentimiento agudo y alentador, y contestó, poniendo la llamada en altavoz. «¿Qué hiciste?» La voz que rugió desde el altavoz era casi irreconocible, despojada de su encanto suave y teñida de pánico animal puro. Sofía esperó un momento, dejando que su furia resonara en la tranquila habitación. «Hice lo que tenía que hacer para protegerme a mí misma y a nuestro hijo Mateo», respondió ella, su voz tan tranquila y fría como la pared de cristal detrás de ella. «Mis tarjetas están rechazadas, todas ellas. Mis cuentas están congeladas. Me dicen que es una orden judicial». «No puedes hacer esto», chilló él. «Puedo, y lo hice», dijo ella simplemente. «Probablemente deberías hablar con tu abogado». «Oh, espera». Hizo una pausa, asestando el golpe devastador final. «Probablemente no puedas permitirte uno ahora mismo». Con mano firme, terminó la llamada. La declaración fue el acto final. Tuvo lugar en una sala de conferencias estéril que parecía más un quirófano. Mateo estaba sentado al otro lado de la vasta mesa pulida, pareciendo un hombre que había envejecido una década en 2 semanas. Su traje estaba arrugado, su rostro pálido y demacrado, y la arrogancia confiada había desaparecido, reemplazada por un resentimiento hosco y acorralado. Su abogado de oficio parecía abrumado, barajando papeles con manos nerviosas. Esta era la primera vez que Sofía lo veía en persona desde esa terrible noche. Lo miró, al padre de su hijo,
al hombre que había amado, y no sintió nada más que un vasto y hueco vacío. No era un monstruo, era solo un hombre débil y patético, cuya codicia lo había consumido. Parecía pequeño. La doctora Boismorel Durán comenzó su interrogatorio. Su voz nunca se elevó. Sus preguntas caían como golpes de martillo, precisamente dirigidos. Presentó las pruebas con una brutalidad metódica. Señor Robles, le muestro la prueba A, una solicitud de préstamo por 150.000 euros, garantizada con su vivienda conyugal. ¿Es esta su firma? Sí. Excelente. Ahora le muestro la prueba B, su licencia de matrimonio. Por favor, compare la firma de Sofía Robles en el documento de préstamo con su firma legal en la licencia. ¿Está usted preparado para declarar bajo juramento que fueron escritas por la misma mano? Silencio. El defensor público se llevó las manos a la cabeza. Una por una, la doctora Durán lo desmanteló. El repa y el nido liquidado. La transferencia bancaria al lujo sobre ruedas Lamborghini. Los extractos de tarjetas de crédito que parecían un diario de viaje de su aventura. Estaba atrapado en una red de sus propias mentiras documentadas. Frente a pruebas irrefutables de fraude grave y la perspectiva de cargos criminales, Mateo no tuvo más remedio que rendirse. El acuerdo no fue una negociación, fue una capitulación. En esa misma sala estéril, Sofía observó cómo él firmaba toda su vida. La casa era suya, libre de cargas una vez que se eliminara el gravamen fraudulento. Su plan de pensiones, lo que quedaba de sus activos compartidos, todo. Se quedó con su ropa, sus deudas aplastantes y una investigación inminente por parte de la autoridad reguladora de la industria financiera que sería el toque de difuntos de su carrera. El sonido de su bolígrafo sobre el papel fue el último sonido silencioso de su vida, juntos terminando. ¿Crees que Sofía hizo lo correcto? ¿Qué consejo le darías a alguien en una situación similar? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Meses después, la casa estaba en silencio. El sol de la tarde entraba a raudales en una pequeña habitación de arriba, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire. Sofía, con su vientre, un globo redondo perfecto, sumergió un rodillo en una bandeja de pintura amarilla suave. Había elegido el color deliberadamente. Ya no era el color de la traición, de un superdeportivo llamativo construido para un extraño. Era el color de la luz del sol, de los nuevos comienzos. Era el color de la habitación de su hijo. Mientras pintaba, sintió una profunda sensación de paz. Las batallas legales habían terminado. La casa, cada viga y tabla del suelo, era suya. Un santuario por el que había luchado y ganado. Se pasó una mano por el vientre, sintiendo la patada fuerte y tranquilizadora desde dentro. Este niño nacería en un hogar de fuerza, no de engaño. La vida que le esperaba sería desafiante, pero sería honesta, y sería suya. Había perdido un esposo, pero entre los escombros había descubierto una resiliencia que nunca supo que poseía. Ya no era la esposa de Mateo Robles, ni su víctima. Era Sofía, una superviviente, y estaba lista para ser madre. Al final, un Lamborghini es solo metal, cuero y cables. No tiene lealtad, ni amor, ni conciencia. Es un símbolo, y para Mateo simbolizó un escape desesperado de la realidad. Pero para Sofía, se convirtió en el catalizador que reveló una verdad que quizás nunca hubiera visto de otra manera. Su historia es un recordatorio desgarrador de que las traiciones más profundas a menudo no son discusiones ruidosas y explosivas. Son los clics silenciosos y calculados
de una transferencia bancaria, la firma de un documento, la elección de comprar un trofeo para un extraño, en lugar de construir un futuro con la familia. El viaje de Sofía desde una parada de autobús de desesperación hasta un tribunal de justicia muestra el increíble poder de una mujer que, cuando es empujada al límite absoluto, descubre su propia fuerza inquebrantable. No solo ganó una batalla legal, recuperó su vida. Si la historia de Sofía te conmovió, por favor, dale a ese botón de me gusta para mostrar tu apoyo a su resiliencia. Comparte este video con alguien que necesite recordar su propia fuerza interior. Y no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para no perderte nuestro próximo drama de la vida real. Gracias por escuchar. Espero que esta versión te guste y cumpla con todas tus expectativas. Avísame si necesitas algún ajuste.